Desde Miami, para todo el mundo, Ministerio Internacional de Enseñanza, La Palabra Revelada, y su pastor, Victorio García Barbón, presentan Firmes en la Gracia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de revelación y de sabiduría en la palabra, para que puedan conocer la herencia a que nos ha llamado. Y ahora con ustedes, el pastor Barbón. Bueno, qué bueno que estás ahí. En esta ocasión quiero hacerte una invitación muy especial para cuando estés en el área de nosotros por acá, por el área de Miami y de Broward, pues nos visites un domingo en la mañana y que puedas participar de un culto, de una enseñanza en vivo. De igual manera, los que están distantes, les invitamos a que cada domingo a las 11 de la mañana puedan accesar la transmisión en vivo desde la iglesia, y los miércoles por la noche una enseñanza referente a la sana doctrina de la gracia. De igual forma, pues te invito a accesar ahí. Hay cantidad de libros los cuales tú puedes obtener, videos de enseñanzas pasadas que tú puedes obtener para que vuelvas otra vez ahí. La Biblia dice en Hebreos 2, verso 1, que con más diligencia prestemos atención a lo que ya hemos oído anteriormente, no sea que nos deslicemos. Bueno, ya en breve vamos a pasar a la enseñanza que corresponde al día de hoy, esperando que tú tengas tu cuaderno ahí en mano, tu Biblia en mano, y que, bueno, aquí estamos a tu orden para cualquier pregunta, cualquier orientación que tú necesites. Así que pasemos a la enseñanza que corresponde al día de hoy. Adelante, estudio. Hola, soy el pastor Victorio García Barbón, dándote la bienvenida a otra programación más del Ministerio de Enseñanza, La Palabra Revelada. Bueno, gracias por estar en sintonía, qué bueno que estás ahí, y como siempre te recuerdo que nuestro ministerio se caracteriza por la enseñanza de la palabra revelada. Cuando en el griego vemos y analizamos la palabra, hay una que se llama logos, que la palabra logo quiere decir la palabra escrita, pero hay otra que se traduce rema, que es la palabra cuando te es revelada. Te explico, es como una semilla. Cuando hay una semilla, esa semilla no es lo que tú ves. Lo que tú ves es la semilla cubierta por la cáscara. Semilla cubierta por la cáscara. La cáscara, y adentro está la semilla. Esa cáscara necesita romperse para que eventualmente salga lo de adentro, y esa es la semilla. Es igual, entonces la palabra es igual. La palabra está como cubierta con una cáscara. Es necesario romper esa cáscara para que nosotros recibamos la revelación, que es en realidad lo que nos aprovecha. Yo en esta ocasión quiero hacerle un obsequio a aquellas personas que son fieles televidentes nuestros de ya hace algún tiempo, y quiero enviarles a vuelta de correo totalmente gratis, incluyendo manejo y envío, este panfleto que consta de 98 páginas, que se llama Ministros Competentes de Nuevo Pacto. No sé, Carly, si puedes tomar ahí un momentico ahí para que ellos puedan ver, ¿sí? Bueno, entonces, Ministros Competentes de Nuevo Pacto, vino nuevo en odres nuevos, para que usted aquí aprenda sobre la sana doctrina de la gracia, transición de ley a gracia, donde único vamos a encontrar la palabra sana doctrina es en la gracia, pactos y dispensaciones, bien explicado todo, con cantidad de material, los evangelios apócrifos, que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, ahí te lo explica todo, la cronología bíblica, la sana doctrina, distintas partes que tienen precisamente ese tema, diferencias entre ley y gracia, apostolado de la ley, apostolado de la gracia, en fin, sobre todo pastores se pueden aprovechar de esto
los va a ayudar de una forma tremenda. Bien, en el día de hoy, tomando, siempre me gusta hacer un pequeño recuento, ya que, ya te digo, nosotros nos caracterizamos por eso, por la enseñanza de la palabra revelada. En la pasada ocasión que estuvimos transmitiendo, estuvimos hablando del misterio de la justificación, poderoso. Oye, el sentirse uno justificado por Dios te da una confianza, eso eleva tu autoestima, te hace caminar seguro, te hace caminar de que tus asuntos con Dios están arreglados, que no hay problema, que tú no tienes que esperar al domingo para ir a una iglesia y arrodillarte allí y que entonces esperar que el pastor predique para entonces arrepentirte y que él te ponga las manos. No. Y yo no estoy criticando a los pastores porque yo soy pastor también, lo que estoy es aclarándote, porque la palabra dice que si tú conoces la verdad y si el Hijo te libertare, tú debes sentirte y ser, lo que dice la palabra, verdaderamente libre. Dios no te quiere con atadura, Dios no te quiere deprimido, Dios no te quiere con una autoestima baja. Dios quiere que tú seas lo que Él dice que tú eres, que tú tengas lo que Él dice que Él te ha dado. Entonces todo eso es fetichismo de religión, lo que hace que te roban las cosas que Dios te ha dado, te ponen un bloqueo mental, tú siempre andas con miedo, con temores, con ansiedades, con depresiones, con una autoestima baja, en desconfianza. No, Dios no quiere que tú andes así, porque para eso Dios es la vida de su Hijo, para que tú te sintieras confiado, para que tú te sintieras que tú eres lo que Dios dice que tú eres, que tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Entonces la palabra nos enseña que aquel, 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Una vez más te recuerdo que estamos en el pacto de la gracia, que este libro hay que saberlo dividir bien, porque en la gracia todo está en pasado. En la gracia ya fuimos hechos, y si fuimos hechos, entonces ya somos, porque ya el sacrificio se hizo hace 2000 años atrás, no hay nada que hacer. Jesús lo acabó todo, Él dijo, consumado es, he acabado la obra que me diste a hacer. No hay necesidad de todas estas religiones, todas estas iglesias poniendo a la gente en penitencia y hacer esto y hacer aquello para que se sientan justificados. Ahí en Romanos 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿te sientes tú en paz con Dios o siempre estás pensando, ay, ¿será que Dios me va a castigar? Cada vez que te pasa algo, piensas que es un castigo de Dios. Pues, entonces tú no conoces la palabra, no conoces a Dios, porque dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, pero es que a mí me han dicho que si yo ayuno y hago vigilia y me echo aceite y oro mucho, Dios me va a justificar. No, eso lo dicen los hombres. La palabra dice, Romanos capítulo 5, verso 1, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. O sea, el producto, la sangre que Jesús derramó, te justificó para con el Padre. O sea, la bronca aquí era con el papá, con Dios. Pero dice que Él quitó el pecado y Él se encargó de reconciliarnos con Él mismo. O sea, Dios quería reconciliarte. ¿Por qué? Porque Dios te creó para tener comunión con nosotros. ¿Para qué Dios te creó? Para que nosotros le cargáramos que la carreta de caña que Él tiene. No, Él no necesitaba que nosotros fuéramos sus esclavos. Dios nos creó con el propósito de tener comunión con nosotros. ¿Para qué unos padres tienen unos hijos? Los que planifican hijos. No es para esperar que el niño crezca y trabaje y lo mantenga. No es para venderlo en el mercado. Es para tener comunión con ese niño
y tener relación con ese niño y tener, claro, estoy hablando de las familias funcionales, y no estoy hablando de casos que los padres ni quieren a los hijos ni nada, ¿no? Estoy hablando de familias funcionales. Entonces Dios nos creó a nosotros con el propósito de tener comunión con nosotros. Por eso cuando el pecado nació, nos desconciliamos con Dios, y después Dios quitó el pecado, y al quitar el pecado nos reconcilió para que tú y yo hoy caminemos en paz, sabiendo que ya hemos sido justificados por Dios mismo y que nuestras cuentas que teníamos pendientes con Dios ya fueron canceladas. Mira Colosenses 2, te voy a leer. Colosenses capítulo 2. O sea, ya la bronca se arregló. Ya Dios no tiene bronca con nosotros. Merecíamos muchas cosas, pero Dios cargó en su Hijo todas esas cosas para podernos reconciliar y tuviéramos comunión con Él. Mira, Colosenses 2, verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. En otras palabras, había una lista de cosas, de decretos en contra de nosotros. Y entonces cuando Jesús pagó el precio con su sacrificio, Él anuló todo lo que había en contra de nosotros. O sea, todos los delitos que habían contra nosotros, que decían se busca, eso Él lo anuló, lo quitó, lo desapareció. Todo lo que nos era contrario, dice que lo quitó en medio y lo clavó en la cruz. Se recogió. Una vez yo fui a un país a predicar y paré en una farmacia a comprar algo y había una lista de nombres ahí, una pizarra. A mí me llamó la atención y le pregunté a la persona que me estaba atendiendo que esa lista que estaba ahí, esa pizarra, ¿qué significaba? Y me dijo, esa es la lista de los que son malas pagas, que cogieron fiado aquí en la farmacia o dieron un cheque que no tenía fondo, y los tenemos ahí para que todo el mundo públicamente sepa la situación. Entonces, aquí el apóstol Pablo, utilizando algo cultural de aquella época, donde se hacía así, en cada pueblo, aldea, había un acta, una pizarra, donde ahí cada cierto tiempo, no había radio, no había periódico, venían los emisarios y ponían en esa pizarra, escribían o clavaban ahí el decreto de las cosas, los delitos que habían cometido las personas para que todo el pueblo lo supiera. Bueno, en el caso de nosotros, en el mundo espiritual era igual. Nosotros teníamos una cantidad de cosas en contra nuestra tremenda, pero cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, cogió esa acta de los decretos que era contrario a nosotros, lo llevó y lo clavó en la cruz allí. Y cuando lo clavó en la cruz, dice, y despojando a los principados y a las potestades. La palabra despojar, del griego, es la palabra apekdumai, que quiere decir desnudar, desarmar, despojar, sin posibilidad de recuperación. O sea, cuando Jesús triunfó en la cruz, despojó a Satanás con todos sus demonios, sin posibilidad de que se recuperen. Y los exhibió públicamente triunfando, 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 triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Quiere decir que el triunfo ya está. O sea, esto no es una bronca que se da toda la semana, de que entonces el diablo se recuperó, porque dice que lo despojó. Mira, Hebreos 2:14. Eso está en tu Biblia también. Tú lo puedes buscar ahí conmigo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Esto no es una bronca que se da toda la semana. Esta bronca ya se dio. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Lo despojó sin posibilidad de recuperación, triunfando sobre él en la cruz del Calvario.
Esa bronca se ganó hace 2000 años atrás. Entonces tú no tienes por qué andar con esos temores. Romanos capítulo 5, regreso allí. Romanos capítulo 5, verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, acuérdate que te dije que la transgresión es cuando se rompe algo establecido por la autoridad, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Perdón. Entonces, si tú quieres reinar en vida, no en muerte, la gente están esperando a morirse para ir a reinar al cielo, no. La voluntad de Dios es que tú reines en vida, que reines sobre tu cuerpo, que reines sobre tus emociones, que reines sobre las finanzas que tengas en el bolsillo o en el banco, ya sea un peso o sean 10 millones, pero que tú reines. ¿Ves? Que el cuerpo tuyo no sea el que reine sobre ti, llevándote a hacer cosas incorrectas, sino que tú tengas control de tu cuerpo, control de tus emociones, que tú reines en vida. ¿Ves? Pero solamente reinarán en vida, no todos los que están en una iglesia, sino los que reciben la abundancia de la gracia, no la partecita de la gracia, porque luego hay predicadores por ahí que mencionan hoy en día, para como que no quedarse atrás, mencionan la palabra gracia, pero no hablan del fundamento de la misma. Ellos mencionan la gracia, pero tienen todavía cantidad de fetichismo y rudimentos y tradiciones dentro de las iglesias. No basta, oído, amigo predicador, amigo pastor, no basta con mencionar la palabra gracia. La gracia es un misterio que hay que revelárselo a la gente para que sean libres. La gracia no se puede desechar, porque la gracia es el producto del sacrificio de Jesús, para que la gente pueda reinar en vida y no tengan que estar dependiendo de los pastores. Hay dos condiciones: solamente a los que reciben la abundancia de la gracia, toda la gracia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú le estás diciendo a la gente, te bautizo en agua para que el viejo hombre quede debajo de las aguas, tú sabes que eso es una mentira, porque a ti te bautizaron en las aguas y tú sabes que eso fue un engaño, que eso en tu vida no produjo nada más que confusión. Te obligaron a vivir un libreto aprendido y enseñado, pero no te cambió nada, porque un agua no puede cambiar nada. Eso era el bautismo de Juan, pero el bautismo de Jesucristo es el del Espíritu Santo. Entonces hay que quitar todas esas cosas para que se reciba la abundancia de la gracia, para que cuando recibamos la abundancia de la gracia y la justicia como un regalo. ¿Qué dice eso? Bueno, que yo no puedo hacer nada para justificarme. Entonces cuando yo recibo y digo, Padre, te doy gracias, porque tú me has justificado. Yo no me merecía que tú me justificaras, pero tú me amaste tanto y tú deseabas tanto tener una comunión conmigo, que fue el propósito por el cual tú me creaste. Tú me justificaste, no me tomaste en cuenta mis pecados, por cuanto tú me conociste, tú me predestinaste, tú me llamaste, tú me justificaste, tú me glorificaste, tú quitaste el pecado de mi vida para que yo pudiera regresar a ti y pudiera tener comunión contigo. Te doy gracias porque yo soy tu justicia, entonces tú reinas en vida. Cuando tú te pones a hacer cositas para justificarte, perdiste, porque ahí dice que solamente reinarán en vida. Ahí lo dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. O sea que tú no hiciste nada, porque dice que así como vino la condenación, ahí lo dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación. O sea, cuando la gente nacieron condenados, porque por el pecado de Adán. Así también vino la justicia. O sea, tú no hiciste nada para justificarte. La justicia vino por el sacrificio de Jesús. Me gustaría compartir contigo en Lucas capítulo 15, algo maravilloso que yo sé que tú lo has oído muchas veces, pero también mal trazado, lo que se conoce por ahí como el hijo pródigo, que la Biblia no habla nada de eso, sino en Lucas capítulo 15, verso 11 dice, también dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte
de los bienes que me corresponde. Punto y coma, oído. Y dice ahí, y les repartió los bienes. O sea, que el que pidió fue el menor, pero él le repartió fue a los dos. ¿Por qué te hago esta observación? Porque si después tú sigues leyendo, que a mí no me va a dar el tiempo de leerlo todo, tú vas a ver al hijo, el que se quedó en la casa, no el que se fue, reclamándole al padre. Tenía que ser bruto, reclamándole al padre. Te lo voy a leer, mira, en el verso 28 y 29 dice: entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Bruto. Si el padre dice que le repartió los bienes a los dos, por eso te hago esa observación, pero nos toca prestar atención aquí. Dice en el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. O sea, el muchacho se desorientó. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para capacitarse a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero oído, esto tú nunca lo habías oído, mira, pero nadie le daba. O sea, cuando tú oigas decir por ahí a los predicadores, que yo lo he oído mucho, que el hijo pródigo comió comida de cerdo, eso es mentira. Él deseaba comerla, pero nadie le daba, porque los hijos no comen esa comida. Oído, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre. Bueno, ¿cómo él sabía que en casa de su padre había eso? Porque allá había estado ahí. Igual que Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Quiere decir que primero, antes de descarriarnos, habíamos estado en el redil. Quiere decir que cuando nosotros nos reconciliamos, lo que hacemos es que regresamos a Dios en el lugar donde habíamos estado antes de separarnos de Dios. ¿Viste? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Mira, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, cuando tú regresas a tu padre, el padre no te regaña, el padre es lo que te abre los brazos y te recibe. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en su pie. Te lo explico rapidito. Tres cosas que simbolizan tres posiciones nuestras. El anillo es señal de reinado. Eso es lo que hacían los reyes con los hijos. Le daban el anillo, porque en el anillo estaba el sello. Ellos cuando iban a firmar un documento no lo firmaban, sino agarraban el anillo, lo montaban en tinta y prensaban, y esa era la firma del reinado. La vestidura es el tipo del sacerdocio, ¿ves? Y el calzado es el calzado donde Dios nos da un calzado para que no nos volvamos a desorientar. Entonces quiere decir que cuando uno regresa a la casa de nuestro Padre, cuando uno acepta a Jesucristo, uno lo que está es recibiendo la reconciliación. Hemos regresado a nuestra casa, nuestro Padre nos recibe, nos restaura el sacerdocio, que es la capacidad de confesar la palabra delante de Dios, nos restaura nuestro reinado, que es la capacidad de poseer las bendiciones de Dios, y nos restaura nuestro caminar, de manera que no nos volvamos otra vez a desorientar, porque el propósito de Dios es que estemos en su casa. Bien, se nos acaba el tiempo una vez más. Te recuerdo que para aquellas personas que nos llamen, especialmente pastores, queremos sembrar esto en ti. A vuelta de correo, un manual que tiene 98 páginas,
que tiene una cantidad de información sobre el nuevo pacto de la gracia, cómo entenderlo y cómo predicarlo. Así que aquellas personas que nos llamen hasta que nos duren. Cuando se agoten, bueno, pues se agotaron. Así que no pierda tiempo en llamar. Mientras tanto, te recuerdo que cuando estés en el área, pues nos visitas acá en la iglesia. Y como siempre te digo, que todo lo que tú necesitas es la gracia de Dios. Porque la Biblia dice, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú no puedes hacer nada, mi poder se perfecciona en ti. Adiós. Ahora usted puede conocer los misterios de la sangre de Jesús y sus poderosos beneficios. Seguramente, usted solamente ha oído hablar de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pero ¿sabía usted que Jesús derramó 7 sangres de 7 partes diferentes de su cuerpo para liberarnos de 7 maldiciones distintas y que fueron derramadas en lugares distintos y no solamente en el Calvario? Llame ahora y obtenga esta maravillosa serie de enseñanzas sobre los poderosos beneficios de la sangre de Jesús. Más de 18 horas de enseñanzas sin editar que prometen cambiar su vida para siempre. Reciba revelación de cómo ser libre de la agonía mental y la depresión a través de la fe en la sangre. Aprenda a ser libre del pecado para siempre. Reciba revelación cómo ser sano de cualquier enfermedad y otros. Oferta especial, $60. Incluye manejo y envío, 18 horas de enseñanza. Más, reciba con su orden el libro gratis Reclamando Nuestra Herencia en Cristo. Llame ahora. Los 7 poderosos beneficios de la sangre de Jesús. Llame ahora. Ahora, usted puede obtener los libros escritos por el conocido autor, el Pastor Barbón. Más de 50 títulos libres de tradiciones religiosas y rudimentos de hombres, tales como Vino Nuevo en Odres Nuevos, Reclamando Nuestra Herencia, Una Iglesia Prisionera, Ministros Competentes de un Nuevo Pacto, Bástate mi Gracia, Una Segunda Gracia y otros. Llame ahora al teléfono que aparece en pantalla. Además, su bestseller, Predestinados para la Sobreabundancia. Llame ahora. El Ministerio Internacional de Enseñanza, la Palabra Revelada, presentó Firmes en la Gracia. Gracias por su sintonía. Desde Miami, para todo el mundo, Ministerio Internacional de Enseñanza, la Palabra Revelada, y su pastor, Victorio García Barbón, presentan Firmes en la Gracia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de revelación y de sabiduría en la palabra, para que puedan conocer la herencia a que nos ha llamado. Y ahora con ustedes, el pastor Barbón. Bueno, qué bueno que estás ahí. En esta ocasión quiero pues hacerte una invitación muy especial para cuando estés pues en el área de nosotros por acá, por el área de Miami y de Broward, pues nos visites un domingo en la mañana y que puedas participar de un culto, de una enseñanza en vivo. De igual manera, los que están distantes, les invitamos a que cada domingo a las 11 de la mañana puedan accesar la transmisión en vivo desde la iglesia
y los miércoles por la noche una enseñanza referente a la sana doctrina de la gracia. De igual forma, pues te invito a accesar ahí. Hay cantidad de libros los cuales tú puedes obtener, videos de enseñanzas pasadas que tú puedes obtener para que vuelvas otra vez ahí. La Biblia dice en Hebreos 2, verso 1, que con más diligencia prestemos atención a lo que ya hemos oído anteriormente, no sea que nos deslicemos. Bueno, ya en breve vamos a pasar a la enseñanza que corresponde al día de hoy, esperando que tú tengas tu cuaderno ahí en mano, tu Biblia en mano, y que, bueno, aquí estamos a tu orden para cualquier pregunta, cualquier orientación que tú necesites. Así que pasemos a la enseñanza que corresponde al día de hoy. Adelante, estudio. Hola, soy el pastor Victorio García Barbón, dándote la bienvenida a otra programación más del Ministerio de Enseñanza, la Palabra Revelada. Bueno, gracias por estar en sintonía, qué bueno que estás ahí, y como siempre te recuerdo que nuestro ministerio se caracteriza por la enseñanza de la Palabra revelada. Cuando en el griego vemos y analizamos la palabra, hay una que se llama logos, que la palabra logo quiere decir la palabra escrita, pero hay otra que se traduce rema, que es la palabra cuando te es revelada. Te explico, es como una semilla. Cuando hay una semilla, esa semilla no es lo que tú ves. Lo que tú ves es la semilla cubierta por la cáscara. Semilla cubierta por la cáscara. La cáscara, y adentro está la semilla. Esa cáscara necesita romperse para que eventualmente salga lo de adentro, y esa es la semilla. Es igual, entonces la palabra es igual. La palabra está como cubierta con una cáscara. Es necesario romper esa cáscara para que nosotros recibamos la revelación, que es en realidad lo que nos aprovecha. Yo en esta ocasión quiero hacerle un obsequio a aquellas personas que son fieles, pues, televidentes nuestros de ya hace algún tiempo, y quiero enviarles a vuelta de correo totalmente gratis, incluyendo manejo y envío, este panfleto que consta de 98 páginas, que se llama Ministros Competentes de Nuevo Pacto. No sé, Carly, si puedes tomar ahí un momentico ahí para que ellos puedan ver, ¿sí? Bueno, entonces, Ministros Competentes de Nuevo Pacto, vino nuevo en odres nuevos, para que usted aquí aprenda sobre la sana doctrina de la gracia, transición de ley a gracia, donde único vamos a encontrar la palabra sana doctrina es en la gracia, pactos y dispensaciones, bien explicado todo, con cantidad de material, los evangelios apócrifos, que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, ahí te lo explica todo, la cronología bíblica, la sana doctrina, distintas partes que tienen precisamente ese tema, diferencias entre ley y gracia, apostolado de la ley, apostolado de la gracia, en fin, sobre todo pastores se pueden aprovechar de esto los va a ayudar de una forma tremenda. Bien, en el día de hoy, siempre me gusta hacer un pequeño recuento, ya que, ya te digo, nosotros nos caracterizamos por eso, por la enseñanza de la palabra revelada. En la pasada ocasión que estuvimos transmitiendo, estuvimos hablando del misterio de la justificación poderoso. El sentirse uno justificado por Dios te da una confianza, eso eleva tu autoestima, te hace caminar seguro, te hace caminar de que tus asuntos con Dios están arreglados, que no hay problema, que tú no tienes que esperar al domingo para ir a una iglesia y arrodillarte allí y que entonces esperar que el pastor predique para entonces arrepentirte y que él te ponga las manos. No. Y yo no estoy criticando a los pastores porque yo soy pastor también, lo que estoy es aclarándote, porque la palabra dice que si tú conoces la verdad y si el Hijo te libertare,
tú debes sentirte y ser lo que dice la palabra, verdaderamente libre. Dios no te quiere con atadura, Dios no te quiere deprimido, Dios no te quiere con una autoestima baja. Dios quiere que tú seas lo que Él dice que tú eres, que tú tengas lo que Él dice que Él te ha dado. Entonces todo esos fetichismos de religión lo que hace es que te roban las cosas que Dios te ha dado, te ponen un bloqueo mental, tú siempre andas con miedo, con temores, con ansiedades, con depresiones, con una autoestima baja, en desconfianza. No, Dios no quiere que tú andes así, porque para eso Dios es la vida de su Hijo, para que tú te sintieras confiado, para que tú te sintieras que tú eres lo que Dios dice que tú eres, que tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Entonces la palabra nos enseña que aquel, 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Una vez más te recuerdo que estamos en el pacto de la gracia, que este libro hay que saberlo dividir bien, porque en la gracia todo está en pasado. En la gracia ya fuimos hechos, y si fuimos hechos, entonces ya somos, porque ya el sacrificio se hizo hace 2000 años atrás, no hay nada que hacer. Jesús lo acabó todo, Él dijo, consumado es, he acabado la obra que me diste a hacer. No hay necesidad de todas estas religiones, todas estas iglesias poniendo a la gente en penitencia y hacer esto y hacer aquello para que se sientan justificados. Ahí en Romanos 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿te sientes tú en paz con Dios? ¿O siempre estás pensando, ay, ¿será que Dios me va a castigar? Cada vez que te pasa algo, piensas que es un castigo de Dios. Pues, entonces tú no conoces la palabra, no conoces a Dios, porque dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, pero es que a mí me han dicho que si yo ayuno y hago vigilia y me echo aceite y oro mucho, Dios me va a justificar. No. Eso lo dicen los hombres. La palabra dice, Romanos capítulo 5, verso 1, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. O sea, el producto, la sangre que Jesús derramó, te justificó para con el Padre. O sea, la bronca aquí era con el papá, con Dios. Pero dice que Él quitó el pecado y Él se encargó de reconciliarnos con Él mismo. O sea, Dios quería reconciliarte. ¿Por qué? Porque Dios te creó para tener comunión con nosotros. ¿Para qué Dios te creó? Para que nosotros le cargáramos que la carreta de caña que Él tiene. No, Él no necesitaba que nosotros fuéramos sus esclavos. Dios nos creó con el propósito de tener comunión con nosotros. ¿Para qué unos padres tienen unos hijos? Los que planifican hijos. No es para esperar que el niño crezca y trabaje y lo mantenga. No es para venderlo en el mercado. Es para tener comunión con ese niño y tener relación con ese niño y tener... claro, estoy hablando de las familias funcionales. Yo no estoy hablando de casos que los padres ni quieren a los hijos ni nada, ¿no? Estoy hablando de familias funcionales. Entonces Dios nos creó a nosotros con el propósito de tener comunión con nosotros. Por eso cuando el pecado nació, nos desconciliamos con Dios y después Dios quitó el pecado y al quitar el pecado nos reconcilió para que tú y yo hoy caminemos en paz, sabiendo que ya hemos sido justificados por Dios mismo y que nuestras cuentas que teníamos pendientes con Dios ya fueron canceladas. Mira Colosenses 2, te voy a leer. Colosenses capítulo 2. O sea, ya la bronca se arregló. Ya Dios no tiene bronca con nosotros. Merecíamos muchas cosas, pero Dios cargó en su Hijo todas esas cosas para podernos reconciliar y tuviéramos comunión con Él. Mira, Colosenses 2, verso 14.
dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. En otras palabras, había una lista de cosas, de decretos en contra de nosotros. Y entonces cuando Jesús pagó el precio con su sacrificio, Él anuló todo lo que había en contra de nosotros. O sea, todos los delitos que habían contra nosotros, que decían se busca, eso Él lo anuló, lo quitó, lo desapareció. Todo lo que nos era contrario, dice que lo quitó en medio y lo clavó en la cruz. Se recogió. Una vez yo fui a un país a predicar y paré en una farmacia a comprar algo y había una lista de nombres ahí, una pizarra. A mí me llamó la atención y le pregunté a la persona que me estaba atendiendo que esa lista que estaba ahí, en esa pizarra, ¿qué significaba? Y me dijo, esa es la lista de los que son malas pagas, que cogieron fiado aquí a la farmacia o dieron un cheque que no tenía fondo y los tenemos ahí para que todo el mundo públicamente sepa la situación. Entonces, aquí el apóstol Pablo, utilizando algo cultural de aquella época, donde se hacía así, en cada pueblo, aldea, había un acta, una pizarra, donde ahí cada cierto tiempo, no había radio, no había periódico, venían los emisarios y ponían en esa pizarra, escribían o clavaban ahí el decreto de las cosas, los delitos que habían cometido las personas para que todo el pueblo lo supiera. Bueno, en el caso de nosotros, en el mundo espiritual era igual. No teníamos una cantidad de cosas en contra nuestra tremenda, pero cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, cogió esa acta de los decretos que era contrario a nosotros, lo llevó y lo clavó en la cruz allí. Y cuando lo clavó en la cruz, dice, y despojando a los principados y a las potestades. La palabra despojar del griego es la palabra apekdumai, que quiere decir desnudar, desarmar, despojar, sin posibilidad de recuperación. O sea, cuando Jesús triunfó en la cruz, despojó a Satanás con todos sus demonios, sin posibilidad de que se recuperen. Y los exhibió públicamente triunfando, 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 triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Quiere decir que el triunfo ya está. O sea, esto no es una bronca que se da toda la semana, de que entonces el diablo se recuperó porque dice que lo despojó. Mira, Hebreos 2:14. Eso está en tu Biblia también. Tú lo puedes buscar ahí conmigo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Esto no es una bronca que se da toda la semana. Esta bronca ya se dio. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Lo despojó sin posibilidad de recuperación, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Esa bronca se ganó hace 2000 años atrás. Entonces tú no tienes por qué andar con esos temores. Romanos capítulo 5, regreso allí. Romanos capítulo 5, verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, acuérdate que te dije que la transgresión es cuando se rompe algo establecido por la autoridad, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Perdón. Entonces, si tú quieres reinar en vida, no en muerte, la gente están esperando morirse para ir a reinar al cielo, no. La voluntad de Dios es que tú reines en vida, que reines sobre tu cuerpo, que reines sobre tus emociones, que reines sobre las finanzas que tengas en el bolsillo o en el banco, ya sea un peso o sean 10 millones, pero que tú reines. ¿Ves? Que el cuerpo tuyo no sea el que reine sobre ti, llevándote a hacer cosas incorrectas, sino que tú tengas control de tu cuerpo, control de tus emociones, que tú reines en vida. ¿Ves?
No solamente reinarán en vida, no todos los que están en una iglesia, sino los que reciben la abundancia de la gracia, no la partecita de la gracia, porque luego hay predicadores por ahí que mencionan hoy en día, para como que no quedarse atrás, mencionan la palabra gracia, pero no hablan del fundamento de la misma. Ellos mencionan la gracia, pero tienen todavía cantidad de fetichismo y rudimentos y tradiciones dentro de las iglesias. No basta, oído, amigo predicador, amigo pastor, no basta con mencionar la palabra gracia. La gracia es un misterio que hay que revelárselo a la gente para que sean libres. La gracia no se puede desechar, porque la gracia es el producto del sacrificio de Jesús, para que la gente pueda reinar en vida y no tengan que estar dependiendo de los pastores. Hay dos condiciones: solamente a los que reciben la abundancia de la gracia, toda la gracia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú le estás diciendo a la gente, te bautizo en agua para que el viejo hombre quede debajo de las aguas, tú sabes que eso es una mentira, porque a ti te bautizaron en las aguas y tú sabes que eso fue un engaño, que eso en tu vida no produjo nada, nada más que confusión. Te obligaron a vivir un libreto aprendido y enseñado, pero no te cambió nada, porque un agua no puede cambiar nada. Eso era el bautismo de Juan, pero el bautismo de Jesucristo es el del Espíritu Santo. Entonces hay que quitar todas esas cosas para que se reciba la abundancia de la gracia, para que cuando recibamos la abundancia de la gracia y la justicia como un regalo. ¿Qué dice eso? Bueno, que yo no puedo hacer nada para justificarme. Entonces cuando yo recibo y digo, Padre, te doy gracias, porque tú me has justificado. Yo no me merecía que tú me justificaras, pero tú me amaste tanto y tú deseabas tanto tener una comunión conmigo, que fue el propósito por el cual tú me creaste. Tú me justificaste, no me tomaste en cuenta mis pecados, por cuanto tú me conociste, tú me predestinaste, tú me llamaste, tú me justificaste, tú me glorificaste, tú quitaste el pecado de mi vida para que yo pudiera regresar a ti y pudiera tener comunión contigo. Te doy gracias porque yo soy tu justicia, entonces tú reinas en vida. Cuando tú te pones a hacer cositas para justificarte, perdiste, porque ahí dice que solamente reinarán en vida. Ahí lo dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. O sea que tú no hiciste nada, porque dice que así como vino la condenación, ahí lo dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación. O sea, cuando la gente nacieron condenados, porque por el pecado de Adán. Así también vino la justicia. O sea, tú no hiciste nada para justificarte. La justicia vino por el sacrificio de Jesús. Me gustaría compartir contigo en Lucas capítulo 15, algo maravilloso que yo sé que tú lo has oído muchas veces, pero también mal trazado, lo que se conoce por ahí como el hijo pródigo, que la Biblia no habla nada de eso, sino en Lucas capítulo 15, verso 11 dice: también dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Punto y coma, oído. Y dice ahí, y les repartió los bienes. O sea, que el que pidió fue el menor, pero él repartió fue a los dos. ¿Por qué te hago esta observación? Porque si después tú sigues leyendo, que a mí no me va a dar el tiempo de leerlo todo, tú vas a ver al hijo, el que se quedó en la casa, no el que se fue, reclamándole al padre. Tenía que ser bruto, reclamándole al padre. Te lo voy a leer, mira, en el verso 28 y 29 dice: entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Bruto. Si el padre dice que le repartió los bienes a los dos, por eso te hago esa observación, pero nos toca prestar atención aquí. Dice en el verso 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente. O sea, el muchacho se desorientó. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero oído, esto tú nunca lo había oído, mira, pero nadie le daba. O sea, cuando tú oigas decir por ahí a los predicadores, que yo lo he oído mucho, que el hijo pródigo comió comida de cerdo, eso es mentira. Él deseaba comerla, pero nadie le daba, porque los hijos no comen esa comida. Oído, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre. Bueno, ¿cómo él sabía que en casa de su padre había eso? Porque allá había estado ahí. Igual que Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Quiere decir que primero, antes de descarriarnos, habíamos estado en el redil. Quiere decir que cuando nosotros nos reconciliamos, lo que hacemos es que regresamos a Dios en el lugar donde habíamos estado antes de separarnos de Dios. ¿Viste? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Mira, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, cuando tú regresas a tu padre, el padre no te regaña, el padre es lo que te abre los brazos y te recibe. Y le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Te lo explico rapidito. 3 cosas que simbolizan tres posiciones nuestras. El anillo es señal de reinado. Eso es lo que hacían los reyes con los hijos. Le daban el anillo porque en el anillo estaba el sello. Ellos cuando iban a firmar un documento no lo firmaban, sino agarraban el anillo, lo montaban en tinta y prensaban. Y esa es la firma del reinado. La vestidura es el tipo del sacerdocio. ¿Ves? Y el calzado es el calzado donde Dios nos da un calzado para que no nos volvamos a desorientar. Entonces quiere decir que cuando uno regresa a la casa de nuestro Padre, cuando uno acepta a Jesucristo, uno lo que está es recibiendo la reconciliación. Hemos regresado a nuestra casa, nuestro Padre nos recibe, nos restaura el sacerdocio, que es la capacidad de confesar la palabra delante de Dios, nos restaura nuestro reinado, que es la capacidad de poseer las bendiciones de Dios, y nos restaura nuestro caminar de manera que no nos volvamos otra vez a desorientar, porque el propósito de Dios es que estemos en su casa. Bien, se nos acaba el tiempo una vez más. Te recuerdo que para aquellas personas que nos llamen, especialmente pastores, queremos sembrar esto en ti. A vuelta de correo, un manual que tiene 98 páginas, que tiene una cantidad de información sobre el nuevo pacto de la gracia, cómo entenderlo y cómo predicarlo. Así que aquellas personas que nos llamen, hasta que nos duren. Cuando se agoten, bueno, pues se agotaron. Así que no pierda tiempo en llamar. Mientras tanto, te recuerdo que cuando estés en el área, pues nos visitas acá en la iglesia. Y como siempre te digo, que todo lo que tú necesitas es la gracia de Dios, porque la Biblia dice, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú no puedes hacer nada, mi poder se perfecciona en ti. Adiós. Ahora usted puede conocer los misterios de la sangre de Jesús y sus poderosos beneficios. Seguramente, usted solamente ha oído hablar de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pero ¿sabía usted que Jesús derramó 7 sangres de 7 partes diferentes de su cuerpo para liberarnos de 7 maldiciones distintas y que fueron derramadas en lugares distintos
y no solamente en el Calvario? Llame ahora y obtenga esta maravillosa serie de enseñanzas sobre los poderosos beneficios de la sangre de Jesús. Más de 18 horas de enseñanzas sin editar que prometen cambiar su vida para siempre. Reciba revelación de cómo ser libre de la agonía mental y la depresión a través de la fe en la sangre. Aprenda a ser libre del pecado para siempre. Reciba revelación cómo ser sano de cualquier enfermedad y otros. Oferta especial, $60. Incluye manejo y envío, 18 horas de enseñanza. Más, reciba con su orden el libro gratis Reclamando Nuestra Herencia en Cristo. Llame ahora. Los 7 poderosos beneficios de la sangre de Jesús. Llame ahora. Ahora, usted puede obtener los libros escritos por el conocido autor, el Pastor Barbón. Más de 50 títulos libres de tradiciones religiosas y rudimentos de hombres, tales como Vino Nuevo en Odres Nuevos, Reclamando Nuestra Herencia, Una Iglesia Prisionera, Ministros Competentes de un Nuevo Pacto, Bástate mi gracia, Una Segunda Gracia y otros. Llame ahora al teléfono que aparece en pantalla. Además, su bestseller, Predestinados para la Sobreabundancia. Llame ahora. El Ministerio Internacional de Enseñanza, la Palabra Revelada, presentó Firmes en la Gracia. Gracias por su sintonía. Desde Miami, para todo el mundo, Ministerio Internacional de Enseñanza, la Palabra Revelada, y su pastor, Victorio García Barbón, presentan Firmes en la Gracia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de revelación y de sabiduría en la palabra, para que puedan conocer la herencia a que nos ha llamado. Y ahora con ustedes, el pastor Barbón. Bueno, qué bueno que estás ahí. En esta ocasión quiero pues hacerte una invitación muy especial para cuando estés pues en el área de nosotros por acá, por el área de Miami y de Broward, pues nos visites un domingo en la mañana y que puedas participar de un culto, de una enseñanza en vivo. De igual manera, los que están distantes, les invitamos a que cada domingo a las 11 de la mañana puedan accesar la transmisión en vivo desde la iglesia, y los miércoles por la noche una enseñanza referente a la sana doctrina de la gracia. De igual forma, pues te invito a accesar ahí. Hay cantidad de libros los cuales tú puedes obtener, videos de enseñanzas pasadas que tú puedes obtener para que vuelvas otra vez ahí. La Biblia dice en Hebreos 2, verso 1, que con más diligencia prestemos atención a lo que ya hemos oído anteriormente, no sea que nos deslicemos. Bueno, ya en breve vamos a pasar a la enseñanza que corresponde al día de hoy. Esperando que tú tengas tu cuaderno ahí en mano, tu Biblia en mano, y que, bueno, aquí estamos a tu orden para cualquier pregunta, cualquier orientación que tú necesites. Así que pasemos a la enseñanza que corresponde al día de hoy. Adelante, estudio. Hola, soy el pastor Victorio García Barbón, dándote la bienvenida a otra programación más del Ministerio de Enseñanza, la Palabra Revelada. Bueno, gracias por estar en sintonía, qué bueno que estás ahí,
Y como siempre te recuerdo que nuestro ministerio se caracteriza por la enseñanza de la palabra revelada. Cuando en el griego vemos y analizamos la palabra, hay una que se llama logos, que la palabra logo quiere decir la palabra escrita, pero hay otra que se traduce rema, que es la palabra cuando te es revelada. Te explico, es como una semilla. Cuando hay una semilla, esa semilla no es lo que tú ves. Lo que tú ves es la semilla cubierta por la cáscara. Semilla cubierta por la cáscara. La cáscara, y adentro está la semilla. Esa cáscara necesita romperse para que eventualmente salga lo de adentro, y esa es la semilla. Es igual, entonces la palabra es igual. La palabra está como cubierta con una cáscara. Es necesario romper esa cáscara para que nosotros recibamos la revelación, que es en realidad lo que nos aprovecha. Yo en esta ocasión quiero hacerle un obsequio a aquellas personas que son fieles pues televidentes nuestros de ya hace algún tiempo, y quiero enviarles a vuelta de correo totalmente gratis, incluyendo manejo y envío, este panfleto que consta de 98 páginas, que se llama Ministros Competentes de Nuevo Pacto. No sé, Carly, si puedes tomar ahí un momentico ahí para que ellos puedan ver, ¿sí? Bueno, entonces, Ministros Competentes de Nuevo Pacto, vino nuevo en odres nuevos, para que usted aquí aprenda sobre la sana doctrina de la gracia, transición de ley a gracia, donde único vamos a encontrar la palabra sana doctrina es en la gracia, pactos y dispensaciones, bien explicado todo, con cantidad de material, los evangelios apócrifos, que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, ahí te lo explica todo, la cronología bíblica, la sana doctrina, distintas partes que tienen precisamente ese tema, diferencias entre ley y gracia, apostolado de la ley,